Hola, ¿cómo están? Esperemos que estén muy bien. Hoy hablaremos de los derechos de autor. Para empezar, ¿qué son los derechos de autor? Es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13. El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores. ¿Y ustedes preguntarán de dónde nace esta ley? Del artículo 28 constitucional. En México surgió la primera ley federal sobre el derecho de autor en 1947, conjugándose lo estipulado en el Código Civil de 1928 y el Reglamento para el Reconocimiento de Derechos Exclusivos de Autor, Traductor o Editor, de 1939. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Cuidar el acervo cultural de la nación y proteger los derechos de autor y los derechos conexos. ¿Qué obras protege esta ley? Las obras que protege esta ley son las de creación original susceptibles de ser divulgadas o producidas en cualquier forma o medio. ¿Quién es el autor? Es una persona física que ha creado una obra literaria y artística. Un autor es la mente creativa detrás de una obra literaria, artística, musical u otra forma de expresión intelectual. La autoría se otorga a aquellos que contribuyen con ideas originales y creativas en la creación de una obra. Y se estarán preguntando, ¿qué ramas protegen derechos de autor esta ley? Estas pueden ser literaria, musical, drama, danza, pictórico o dibujo, escultura o caricatura. Las leyes de derechos de autor generalmente protegen una amplia variedad de obras creativas en diversas ramas. ¿Qué son los derechos morales de autor? El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. Son un conjunto de derechos vinculados a la persona del autor y están diseñados para proteger la relación especial entre el creador y su obra. La protección de los derechos de autor tiene varios objetivos fundamentales que buscan fomentar la creatividad, la innovación y la difusión del conocimiento. Estos objetivos buscan equilibrar los intereses de los creadores con los intereses del público. ¿Cuáles son los derechos de los titulares de derechos de autor? La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias, la comunicación pública por representación, exhibición, acceso público o disposición del público, la transmisión pública o radiodifusión de sus obras, que no es objeto de protección como derecho de autor en esta ley. Estos pueden ser la arquitectura, cine, programas de radio, programas de cómputo, fotográfica, obras de arte de diseño gráfico y de compilación. ¿Cómo podrán hacerse de conocimiento público las obras en esta ley? Para hacerse de conocimiento público está la divulgación, la publicación, la comunicación, ejecución, reproducción y distribución pública. Es importante tener en cuenta que, aunque estas acciones pueden hacer que la obra esté disponible para el público, los derechos de autor pueden persistir durante un periodo específico, después del cual la obra puede pasar al dominio público. Ahora pasaremos a los derechos patrimoniales. ¿Qué son los derechos patrimoniales en esta ley? Es el derecho de explotar de manera exclusiva su obra o permitir que otros exploten su obra. Es importante destacar que, a diferencia de los derechos morales, que están vinculados a la persona del autor, los derechos patrimoniales pueden ser cedidos o transferidos a terceros, lo que permite al autor comercializar su obra y obtener beneficios económicos. ¿Qué son las regalías? Es el porcentaje de ganancia al autor o titular de los derechos conexos por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. Ahora, pasaremos a los derechos titulares. Antes de empezar, ¿cuáles son los derechos de los titulares de derechos de autor? La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias. La comunicación pública por representación, exhibición, acceso público o disposición del público. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras. Quien tiene los derechos de autor sobre programas de cómputo creados como en su trabajo, estos pueden ser el empleador o el mismo patrón. Estos sobre programas de cómputo creados como en su trabajo. En resumen, la Ley de Derechos de Autor establece un marco legal destinado a proteger las creaciones originales de los individuos, otorgándoles derechos tanto morales como patrimoniales. Los derechos morales preservan la conexión entre el autor y su obra, asegurando su reconocimiento y protegiendo la integridad de la creación. Por otro lado, los derechos patrimoniales confieren al autor el control exclusivo sobre la explotación económica de su obra, permitiéndole autorizar o prohibir la reproducción, distribución,
comunicación pública y otras formas de utilización con fines comerciales. El objetivo fundamental de esta legislación es fomentar la creatividad, la innovación y la difusión del conocimiento al equilibrar los intereses del creador con el interés público. Proporciona incentivos para la producción de nuevas obras al recompensar el esfuerzo creativo, al tiempo que garantiza que, eventualmente, estas obras se vuelvan accesibles al público al pasar al dominio público después de un periodo determinado. Y para terminar con broche de oro, la Ley de Derechos de Autor busca un equilibrio entre proteger los intereses del autor y promover el acceso a la cultura y al conocimiento en beneficio de la sociedad, y así concluimos nuestro viaje por el fascinante mundo de los derechos de autor. Espero que esta exploración haya sido tan informativa para ustedes como lo fue para mí. Si tienen más preguntas o desean profundizar en algún tema, no duden en dejar comentarios.